que el lunes se llama María, es rubia, alta y con los ojos verdes, María, que es rubia, alta y con los ojos verdes el domingo, es completamente distinta. Sin embargo, Juan sí, Juan es el mismo. Puede estar un poco más cansado, menos cansado, pero Juan es el mismo. El suelo pélvico. Yo no puedo entrenar a una mujer sin entrenar específicamente el suelo pélvico, mientras que a un hombre sí. Si una mujer tiene un niño, el suelo pélvico queda dañado, queda distendido, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Hay que preparar ese suelo pélvico por si se quiere quedar embarazada, que no hay obligación de quedarse embarazada por ser mujer. Es una decisión de ella. Cuando tengan 32, por estornudar tienen pérdidas de orina. ¿Por qué? Porque como el suelo pélvico se estaba formando en la adolescencia, tú con ese tipo de abdominal has aumentado la presión sobre el suelo pélvico, has dañado el suelo pélvico y hay una pérdida de orina con 32 años sin haber tenido niños por estornudar, como consecuencia de los 400 abdominales que hacía cuando tenía 18. No pasa nada porque una mujer de 30 años haga una vez cada 15 días ese tipo de abdominal, pero tenerlo como la rutina no sirve porque puede dañar, ¿no? Al reloj individual le tocaba en los 3 primeros días de regla porque volaba, pero en los 30 años que me he dedicado al alto rendimiento es la única vez que me he encontrado una mujer que rendía mejor los días de regla. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te haremos el fitness y la salud explicada para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Quique Carmona. Y yo soy Sergio Cruz. Y bueno, como todos los jueves traemos una nueva entrevista. Ya sabéis, los lunes tratamos un preguntas y respuestas o tratamos algún tipo de tema. Y después los jueves traemos a invitados muy especiales. Hoy traemos a un profesor de Ciencias del Deporte, INEF. Él es doctor también en Ciencias del Ejercicio y bueno, muchas más cosas que él mismo nos va a contar. Así que, bienvenido, Alberto. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, la primera pregunta, como siempre, Alberto, para aquellas personas que no te conozcan, ¿quién es Alberto? Y cuéntanos un poco de tu impresionante trayectoria. Eso es lo que menos me gusta siempre. Presentarme o que me presenten. Es la parte que peor paso siempre cuando voy a una charla o en este tipo de actividades. Bueno, Alberto se ha dedicado toda su vida al alto rendimiento hasta el año 2014, desde el año 87 que empecé como segundo entrenador del equipo nacional de natación, preparando ya los Juegos de Seúl, es decir, que entre otras cosas significa que ya tengo una edad, porque si en el 87 ya estaba entrenando, pues ya tengo, bueno, de hecho hace un mes he cumplido 60 años. Okay. Y me he dedicado siempre al alto rendimiento y he estado en 2 Juegos Olímpicos, en Atenas y en Pekín, con triatlón, que una de mis deportistas en Atenas hizo diploma olímpico y ha sido campeona de Europa de triatlón. Y con natación en los Juegos de Barcelona no estuve yo, pero sí estuvieron 5 nadadores míos. Y luego mi otra pasión, que era lo que siempre había querido hacer en mi vida, era ser profesor en el INEF. Precisamente el año pasado hizo 30 años de mi primera clase, el 18 de enero del 88 di mi primera clase en el INEF y hasta ahora. Y ahí se han ido sumando pues, cursos, charlas y demás. Bueno, un poco un resumen rápido, ¿no? Ya te digo, es lo que... Al final todo eso lo que me permite es que vosotros me invitéis. Lo que importa es lo que hagamos el siguiente rato, ¿no? Si durante el siguiente rato hay cosas, no cuento cosas o os aburrís, pues no sirve de nada todo eso, de hecho. Para nada, bueno. Yo creo que con tu trayectoria nos vamos a aburrir muy poquito y tendríamos muchas cosas por las que preguntarte, sin ninguna duda. Y fíjate, de hecho, una de las cosas que me gusta es que seas profesor durante 30 años ya en el INEF, con todas esas otras cosas a las que te podrías dedicar únicamente. O sea, eso es algo que indica la gran, pues por así decirlo, labor divulgativa que haces y sobre todo que cómo te gusta, ¿no? Y por eso yo creo que eres un invitado idóneo para el podcast, por esas ganas de ayudar y de enseñar a la gente. Entonces, bueno, Alberto, también sabemos que eres muy conocido por el entrenamiento en la mujer, ¿no? Y todos los beneficios que todo esto le puede traer. Sí, como os he dicho, en el 87 empecé a entrenar con el equipo nacional de natación y en el 88 yo no estuve en Seúl, pero sí estuve en la concentración previa que se hizo a los Juegos Olímpicos de Seúl y en aquel momento hubo 2 chicas, 2 nadadoras, que se perdieron un par de sesiones porque en aquel momento tenían una cosa que se llamaba síndrome premenstrual que me dijo el médico, pero yo no había conocido, no sabía que existía eso. Y cuando volví al INEF de aquella concentración antes de los Juegos, me fui a la biblioteca y me puse a estudiar y de pronto vi que sí que existía.
y que además pasaban muchas más cosas con las chicas que con los chicos. Y entonces a partir de ahí del 88 decidí que merecía la pena intentar especificar el entrenamiento en las mujeres. Y de hecho, mis mejores resultados siempre han sido con mujeres. Me gusta mucho más entrenar mujeres, es mucho más divertido y te obliga a aprender mucho más. Pero ya te digo, desde el 88 mis mejores resultados, de hecho yo entré en triatlón en el 2000 porque la Federación Española de Triatlón me contrató para entrenar al equipo olímpico femenino de triatlón. Y estuve, pues esos 8 años hasta los Juegos de Pekín. Qué bueno, Alberto, porque justo ahora, no sé si te suena la plataforma de AudioFit, que hace poquito yo he entrado ahí, estamos haciendo también un curso junto con un médico y otro psicólogo orientado a estrategias para la mejora del dolor menstrual enfocado en el tema de hábitos, ¿no? De entrenamiento, cómo todo eso puede ayudar de alguna forma a mejorar en la mujer esos síntomas relacionados con la menstruación e incluso, como tú has dicho, ese síndrome premenstrual, ¿no? Estamos viendo que es una cosa muy, muy normalizada, pero que se puede hacer mucho más ante ello, más allá del típico fármaco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser un tema muy, muy interesante para tratar en la entrevista, pero si te parece vamos a empezar por algo un poquito más general. Y es que, bueno, con la trayectoria que tú tienes, ¿cuál sería un poco la principal o las principales diferencias que verías a la hora de, o que habría que tener en cuenta entre entrenamiento entre una mujer y un hombre? Eso es casi el podcast entero. Vamos a ver, primero, vamos a quitar las diferencias físicas de tamaño, niveles de testosterona, nivel de hipertrofia muscular, niveles de porcentaje de grasa, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso lo apartamos. Hay una cosa que marca directamente la diferencia entre hombres y mujeres. Nosotros somos, hormonalmente somos planos. Es decir, hay una hormona que aparece a los 15, 16 años, nos empieza a dar mucha lata y a algunos les da lata hasta los 65 y a otros a los 50 les empieza a fallar y ya están fastidiados, ¿no? Pero somos mucho más planos. Sin embargo, las mujeres no, las mujeres son hormonalmente pulsátiles y eso significa que durante una fase del ciclo menstrual hay una hormona que es preponderante sobre otra y que a partir de una fase del ciclo de la ovulación esa hormona desaparece para que aparezca otra. Como las hormonas son mensajeros, que lo que hacen es regular desde el estado de humor al sentido del humor, en la parte emocional, también sirve para regular la asimilación de fuerza o de resistencia, o incluso si utilizo más la grasa o los hidratos de carbono como fuente energética. Todo eso hace que una mujer que el lunes se llama María, es rubia, alta y con los ojos verdes, María, que es rubia, alta y con los ojos verdes el domingo, es completamente distinta, porque el ambiente hormonal por dentro ha cambiado. Y por lo tanto, todas esas cargas de entrenamiento hay que cambiarlas, hay que variarlas. Ella es distinta en su carácter. Y por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Esa es la mayor diferencia. El ambiente hormonal de la mujer que hace que sean distintas y que no podamos tener a una mujer el lunes como el domingo entrenándola porque es distinta. Sin embargo, a Juan sí. Juan es el mismo. Puede estar un poco más cansado, menos cansado, pero Juan es el mismo. Aparte, ya os digo, de todo lo que es la parte de tamaño, etcétera. Y luego hay otro factor. Como la construcción anatómica en muchas ocasiones, en muchas estructuras es diferente, hay más preponderancia a tener algunas lesiones tipo ligamento cruzado de la rodilla, problemas de fascitis, problemas de fracturas de estrés, que todo eso en los hombres es mucho menor y por lo tanto el planteamiento de ejercicio en mujeres hay que hacerlo distinto a los hombres porque hay que prevenir esas lesiones. Y luego ya lo último, el suelo pélvico. Yo no puedo entrenar a una mujer sin entrenar específicamente el suelo pélvico, mientras que a un hombre sí. Y normalmente eso se nos olvida. ¿Por qué esa diferencia en el suelo pélvico, Alberto? O sea, realmente ¿qué es lo que diferencia que las chicas tengan que trabajar en el suelo pélvico? Hombre, el suelo pélvico de las mujeres, el suelo pélvico es una faja de un 20% de músculo y un 80% que es todo de ligamento, tendón, aponeurosis, que precisamente uno de los problemas que tienen las mujeres en menopausia es que al perder el tono muscular y la aponeurosis estar mucho más rígida, pues tienen muchos más problemas de suelo pélvico a partir de la menopausia. Pero bueno, en mujeres jóvenes, el suelo pélvico en mujeres en general es distinto porque la cadera es más ancha, luego el suelo pélvico tiene que tener una estructura distinta, tiene que dar tono a 3 esfínteres, mientras que en los hombres a 1,5, y entonces, además, si una mujer tiene un niño, el suelo pélvico queda dañado, queda distendido, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Hay que preparar ese suelo pélvico por si se quiere quedar embarazada, que no hay obligación de quedarse embarazada por ser mujer, eso es una decisión de ella. Pero todo eso
conlleva que el suelo pélvico tiene una estructura distinta, una función distinta y necesita un trabajo distinto. Y entonces, por ejemplo, simplemente fíjate una cosa. Hay épocas de riesgo en las mujeres con el suelo pélvico y una de ellas es la adolescencia. Y tú estás muy contento porque tus chicas de 18, 20 años hacen 400 abdominales diarios porque son muy serias y muy responsables. Y son abdominales de los clásicos, de las manos en las orejas y subir la cabeza. Y resulta que cuando tengan 32, por estornudar, tienen pérdidas de orina. ¿Por qué? Porque como el suelo pélvico se estaba formando en la adolescencia, tú con ese tipo de abdominal has aumentado la presión sobre el suelo pélvico, has dañado el suelo pélvico y hay una pérdida de orina con 32 años sin haber tenido niños por estornudar, como consecuencia de los 400 abdominales que hacía cuando tenía 18 años. Pero todo eso conlleva a que todo lo que es el trabajo físico con mujeres es completamente distinto. Yo creo que aprovechando, fíjate, esto no lo teníamos dentro de las preguntas, pero creo que es muy interesante y puede interesar un montón a todas las mujeres que nos están escuchando. De manera general, porque está claro que todo esto hay que individualizarlo, ¿cómo se podría trabajar de manera efectiva ese suelo pélvico? ¿Algún ejercicio, alguna recomendación así general, por lo menos para que las chicas que nos estén oyendo sepan un poco por dónde orientarse para tener esto en cuenta y hacerlo correctamente? Bueno, vamos a ver. Lo primero, el suelo pélvico sufre mucho con aquellos deportes que tienen contacto con el suelo, es decir, carrera, salto, etcétera, por la vibración y por el impacto. Y sufre mucho con todo, sobre todo ahora que está muy de moda, que hay muchas mujeres que hacen crossfit o que hacen fitness en general, con el aumento de la presión abdominal como consecuencia del trabajo de fuerza, pues hace que aparezcan problemas de suelo pélvico, ¿vale? ¿Qué ejercicio, cómo lo trabajaría yo? Hombre, hay una forma fundamental. Primero, dejar de hacer abdominales clásicos, los sit-ups y todo esto, dejar de hacerlos. En mujeres no es que esté prohibido, pero a mí me gusta cuando doy una charla más o menos divulgativa, digo que está prohibido para que les entre en la cabeza que no hay que hacerlo, ¿no? No pasa nada porque una mujer de 30 años haga una vez cada 15 días ese tipo de abdominal, pero tenerlo como la rutina no sirve porque puede dañar, ¿no? Luego, todo lo que es trabajo de core, planchas, etcétera, eso lo que hace es activar el transverso profundo. Y el transverso profundo lo que hace, a ver si os lo puedo explicar. Bueno, es un podcast, no se va a ver, pero bueno, vosotros sí lo vais a ver. Sí, la subimos a YouTube, o sea que en YouTube se verá. Tú imagínate que esto es el suelo pélvico, que está distendido, porque no se trabaja. El transverso profundo lo que hace es tensar el suelo pélvico, ¿vale? Y entonces el suelo pélvico lo que hace es sujetar las vísceras, que no se caigan. Yo lo tenso, pero no hago fuerza del suelo pélvico. La fuerza del suelo pélvico la voy a trabajar bien con ejercicios de Kegel, bien con cualquiera de las técnicas que hay ahora, el 5P, el GH, cualquiera de estas, y lo voy a trabajar, si es muy necesario, con atletas de élite, se trabaja con trabajo con bolas chinas o con conos vaginales. Hay protocolos que, bueno, yo tengo protocolos hechos de entrenamiento para llegar a correr hasta 30 minutos con una bola china de las de poco peso, ¿no? Pero eso ya es para atletas de alto rendimiento. Pero con los ejercicios de Kegel, y además si lo combino con las planchas, con el core y demás, tendría un trabajo fundamental de fuerza del suelo pélvico y tensión del suelo pélvico por el transverso profundo. Brutal estas aportaciones. Yo creo que, bueno... Intentar huir de los hipopresivos, porque los hipopresivos nacieron para trabajar la fuerza abdominal, para evitar la diéstesis abdominal después de haber dado a luz. Entonces, pero después de esa época, el hipopresivo no tiene mucha función. No hay ninguna evidencia científica que tenga función sobre la pared abdominal ni sobre el suelo pélvico. No son malos, pero tampoco hacen nada. Para trabajar la fuerza del suelo pélvico, lo mejor, ejercicios de Kegel combinados con otro tipo de trabajo. ¿Puedes dar algún ejemplo de lo que es un ejercicio de Kegel para aquellas personas que no estén muy... En los ejercicios de Kegel se enseñan cuando una mujer acaba de dar a luz, normalmente la matrona la mete en la ducha, le dice que orine y entonces le dice que corte el chorro de orina. Básicamente esa es la función. Tú haces presión con la musculatura que regula los esfínteres, tanto el anal como la uretra, y entonces cortas la orina. Después ya no hace falta, eso es solo para enseñarlo. Entonces después, tú imagínate que tú estás dando una charla, puede haber una mujer sentada en su butaca escuchando tu charla y está haciendo ejercicios de Kegel, porque sabe manejar su musculatura, ¿no? Entonces, hay de varios tipos, hay largos, hay cortos y hay más cortos, hay entre 5 y 7 segundos de duración y entonces, pues, 3 series de 15 repeticiones de 5 segundos de duración, contracción, 2 segundos de relajación, por ejemplo.
Qué bueno, Si Alberto. estás haciendo una plancha boca abajo con los codos apoyados, pues a la vez que estás haciendo la plancha estás contrayendo la musculatura del bien localizada, ¿no? O sea, también un trabajo mental, ¿no? De saber localizarlo, etcétera, etcétera. Genial. Bueno, Alberto, aquí también damos mucho la chapa con el tema de entrenamiento de fuerza, no solamente a niveles estéticos, para perder grasa, etcétera, etcétera, sino también a nivel de salud, para evitar sarcopenia, osteoporosis, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, vemos que muchas mujeres cuando vamos a un gimnasio, la zona de pesas está desierta, la solemos encontrar más en estas actividades dirigidas, en las clases de ciclo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tú le dirías a una mujer, cómo la convencerías de que tiene que entrenar fuerza? Pues como he convencido a las que yo entreno, obligándolas un poco, las primeras sesiones yendo yo al gimnasio. A ver, nosotros vemos un gimnasio como algo normal, entre comillas, ¿no? Pero una mujer que no ha ido nunca al gimnasio lo intuye como una situación agresiva para ella. Si yo, y más sobre todo tengo 40, 50 años, entro al gimnasio. Ahí sobre todo lo que hay es chavales jóvenes que se miran mucho al espejo y hacen mucho ruido. Y entonces me empiezan a mirar a mí raro porque yo llego aquí con mis 45 años aquí a mover, que además no sé muy bien qué es lo que hay que hacer, tengo que preguntar. Esto está encerrado, a la mujer le gusta mucho más la actividad al aire libre, le gusta mucho más la actividad social, con estar con gente, etcétera, etcétera. Y entonces aquí estoy yo solita, me miran raro, yo no sé qué hacer con estas máquinas tan raras que parecen de tortura, y además me han dicho que si hago fuerza me salen bultos por todos lados. Con lo cual tenemos el cóctel completo para que no quiera ir a hacer fuerza. El problema es que si tú consigues que vaya 3 meses al gimnasio, se encuentra también, tanto estéticamente como de salud, que de pronto se vuelve una adicta. Y ya no deja de ir al gimnasio. No va a ir 5 días, pero 2, 3 días seguro que va a ir, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Intentar convencerlas de ese tipo de actividad. Pues yo ya te digo, yo entreno a gente de triatlón, pero lo que entreno son sobre todo mujeres de 35 para arriba. Y he conseguido que todas tengan su adicción al gimnasio. Ahora en verano la pierden y me cuesta otra vez septiembre, octubre volver a tal, que esto es un rollo, Alberto, que esto no es qué, pero bueno, consigo que vayan. Y a nivel de argumentos, a nivel de salud, ¿qué efecto positivo tiene el entrenamiento de fuerza en la mujer? A ver, a nivel de salud, vamos a diferenciar etapas, ¿vale? La mujer que antes de los 40 años, fundamental para evitar lesiones. Como hemos dicho antes, el cruzado anterior tiene una incidencia de rotura en mujeres 8 veces superior a los hombres. Hay 8 veces más rotura de cruzado anterior en mujeres que en hombres. Y eso se debe a varias causas. La cadera es más ancha, entonces el ángulo del fémur sobre tibia y peroné es distinto, el ángulo Q, que se llama. Además de eso, los receptores de cuádriceps y femoral ante una caída reaccionan más tarde en las mujeres que en los hombres. Además de eso, el ligamento cruzado anterior en las mujeres es más estrecho y tiene menos fibras, con lo cual tiene menos tensión. Y entonces, además, tiene la ovulación. Y durante la ovulación se produce el pico de estrógeno, que da mucha más distensión a los ligamentos, y además se produce la relaxina, que es la hormona que se produce cuando vas a dar a luz para que la sínfisis del pubis dé de sí. Entonces, esa relaxina junto con el estrógeno hace que el ligamento tenga, primero, menos tensión y por lo tanto sujeta menos, y segundo, al tener menos tensión, la información al sistema nervioso central llega más tarde, con lo cual la información de propiocepción para volver a reequilibrar el sistema también llega más tarde, con lo cual cuando llega ya el cruzado se ha roto, ¿no? Si a eso le sumamos que durante esos días de ovulación también además la rodilla tiende al valgo de rodilla, y durante esos días también hay un valgo de pie que hace que se genere más valgo en la rodilla, pues tenemos el cóctel imprescindible para que cuando tú bajas las escaleras con el pie izquierdo se te rompe el cruzado, porque además el mecanismo de rotura en mujeres es distinto a los hombres. Tampoco es el preponderante un golpe directo, sino que es un mal paso, una caída, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Por lo tanto, no puedo entrenar a una mujer sin fundamentalmente trabajar la musculatura de los pies, fuerza de la fascia plantar, porque también se ve afectada por todo eso que hemos dicho. Con todo esto de la pandemia lo tuve que parar, pero yo estaba trabajando en un TFG en el INEF para ver cómo el pie de las mujeres durante los días de ovulación se aplana, el arco desaparece. Y estábamos haciendo fotos a alumnas del INEF, pero lo tuvimos que cortar porque, claro, lo retomaré el año que viene con otro alumno, otra alumna que lo quiere hacer, porque a aquel le cambié el trabajo y él lo ha hecho de otra cosa.
Entonces, todo eso hace que la mujer tenga que hacer mucho trabajo específico de fuerza de pie, fuerza de tobillo, compensación de rodilla, mucho trabajo de zona lumbar, porque la lordosis lumbar es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Y luego, si me voy a la menopausia, el trabajo de fuerza es fundamental. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo tengo de generar estrés en las zonas de inserción y origen muscular para que, tirando de la cartilla de ahorro que tengo, que es el pico de masa ósea que hice entre los 16 y 26 años, pueda generar el estrés suficiente en el hueso para mantener la densidad mineral ósea en partes fundamentales, como cuello de fémur, zona lumbar, etc. El trabajo de fuerza es algo fundamental en mujeres. Pero cuando hablo de fuerza, no, vosotros lo sabéis, pero no hablamos de TRX, body pump, body no sé qué y body no sé cuánto. Es ir al gimnasio y hacer fuerza. Al 90 y al 85% de un RM y 4 series de 3 repeticiones. Porque, ¿qué es realmente lo que pasa cuando tiene la menopausia la mujer? ¿Cómo afecta eso en la densidad ósea de los huesos? El problema con la menopausia es que desaparece el estrógeno. El estrógeno es el que regula desde el aumento de la proporción de grasa hasta dónde se acumula la grasa. Hasta la menopausia, la cadera, la zona de acumulación de grasa en las mujeres es la cadera. A partir de la menopausia, como desaparece el estrógeno, cambia el patrón de almacenamiento de grasa y aparece en el abdomen. Hay muchas mujeres que te dicen, yo hasta ahora tenía la cadera ancha, pero es que ahora me está saliendo tripa. Claro, está saliendo tripa porque el estrógeno, al desaparecer, la grasa se empieza a acumular como los hombres, en la zona abdominal. La grasa en la zona abdominal sabéis que es mucho más perjudicial que la grasa en la zona de la cadera. Está directamente relacionada con diabetes tipo 2, accidentes cardiovasculares, etc. De hecho, el mayor incidencia de accidentes cardiovasculares en mujeres se da a partir de los 40-45 años. Y incluso a partir de los 60 se iguala con los hombres. Y además, los síntomas de infarto en una mujer son distintos a un hombre. No empieza nunca por dolor del brazo izquierdo, etc. Empieza por problemas digestivos, de reflujo, problemas a nivel de esofágico, problemas de dolor de mandíbula, pero no le va a doler el brazo izquierdo, con lo cual hay muchas veces que pasa desapercibido porque yo en realidad lo que tengo es una indigestión y estás teniendo un infarto, ¿vale? Entonces, todo eso, al desaparecer el estrógeno, hace que se empieza a generar menos masa ósea y entonces tengo que tirar del pico de masa ósea, que es la cartilla de ahorro. Muy importante en mujeres de 16 a 26 años no perder la regla como consecuencia de la carga de entrenamiento, porque entonces esa cartilla de ahorro va a estar al 80%. Y cuando tenga 70 años ya no tengo de dónde tirar, por lo tanto ya no puedo mantener la densidad mineral ósea. Y entonces aparece la osteoporosis a los 70 en vez de a los 78, ¿no? Con la fuerza lo que consigo es mantener el estrés sobre el hueso y entonces que se consiga mantener esa densidad mineral ósea. Vale, entonces lo que has explicado creo que ha quedado bastante claro. ¿Por qué debe hacer un entrenamiento de fuerza a esas repeticiones un poco más intensas y no tienen que hacer pues ese body pump, ¿no? Porque aquella mujer que dice, no, pero si yo hago fuerza, Alberto, yo voy a clase de body pump y estoy con una pesa ahí todo el rato. ¿Realmente eso es entrenar la fuerza? ¿Y tiene esos efectos positivos en la mujer? No. A ver, una mujer que no haya hecho nunca fuerza le va a venir bien. Si nunca ha hecho fuerza y se pone a hacer body pump o lo que tú quieras, pero a los 2-3 primeros meses le va a venir bien. Es como tú, si tú dejas de hacer fuerza durante 3-4 meses o 2 años porque te deja de gustarte, te pones a hacer unos fondos de brazos en el suelo simplemente y acabas con unas agujetas que te mueres. Al cabo de un mes puedes hacer todas las flexiones de brazos que quieras, que ya no te duele nada ni hacer nada. O aumentas la carga o ya no sirve. Principio de progresión del entrenamiento, ¿vale? Entonces, al principio le servirá, pero luego ya no sirve como estímulo, y menos como estímulo para zonas tan importantes como cuello de fémur y zona lumbar que necesitan un estímulo, porque la musculatura es muy potente, un estímulo muy alto para que eso genere de verdad estrés y aumente esa densidad mineral ósea. Entonces, yo a las mujeres cuando ya son recalcitrantes y no consigo que vayan, yo les digo, vale, solo necesito que hagas 3 cosas. Que saltes a la comba, que bajes todas las escaleras que veas, porque el excéntrico va a estimular más. Y al gimnasio vas y solo haces prensa de piernas, pero la haces. Haces 4 series de 8 repeticiones, que la última, la octava, no puedas hacerlo, pero haces. Porque está claro que la prensa de piernas no es el mejor ejercicio para el trabajo de fuerza, ¿vale? Pero una persona que nunca ha ido al gimnasio no le puedes meter a hacer media sentadilla. Le metes a hacer prensa de piernas y ya está. Y la prensa de piernas está comprobado en mujeres que llega a aumentar la zona de densidad mineral ósea del cuello del fémur, llega a aumentarla hasta en un 90%. Con lo cual, a mí,
que sea más o menos beneficio. Bueno, pues ya buscaré trabajo para la espalda y trabajo para otras estructuras, pero que haga prensa. Sí. Baje escaleras y salta a la comba. Tremendo. Eso, yo creo que al final, sobre todo al principio, y con esas mujeres que sean tan reacias al entrenamiento de fuerza, especialmente por todos esos mitos, ¿no?, que hay detrás de ello, de voy a ponerme como un hombre, tal, hay un montón de mitos detrás de ello. Yo creo que es clave todo lo que has comentado tú, aparte de dejar claro los beneficios que va a traer para la mujer ese entrenamiento de fuerza, limpiar un poco todos esos mitos que están más arraigados, en concreto en la mujer. Los hombres tienen unos, las mujeres tienen otros. Por ejemplo, yo creo que es el principal, ¿no?, el que se va a poner como el cuerpo de un hombre, con el cuerpo del Arnold Schwarzenegger, por decir algo. Y sabemos que eso no es así, que todos los beneficios que va a traer el entrenamiento de fuerza son brutales, y que encima para alcanzar el músculo de un hombre es que es imposible, salvo que uses algún tipo de ayuda exógena, porque sabemos que los niveles de testosterona en la mujer son muchísimo más bajos que los de un hombre. Por tanto, a la hora de alcanzar esos porcentajes de músculo tan elevados va a ser imposible, y por eso es tan importante también entrenar intenso, como tú has dicho. Y luego aquí también me gustaría destacar el hecho, por ejemplo, de esas clases que hemos hablado, de body pump, de ese tipo de clases. Es cierto que desde luego no alcanzan ni mucho menos el efecto que tiene, pues, ponerse ahí en una sentadilla a 3 repeticiones, ¿no?, con un peso elevado. Pero yo, fíjate, lo veo interesante, y no sé cómo tú lo ves, Alberto, si sirve como vía para enganchar a una mujer para que siga entrenando fuerza. Es decir, sabemos que la evidencia científica nos dice que el entrenamiento de fuerza va a dar muchísimos beneficios, que estar 40 minutos en la cinta o 1 hora de body pump. Pero si decimos, pues mira, haces esto que te gusta, pero después vas a entrenar fuerza, la mujer ya va a ir obteniendo esos incentivos que le van a hacer que cada vez se vaya enganchando más a ese entrenamiento de fuerza, y poco a poco vaya diciendo, joder, pues quizás tiene razón Alberto y debo dedicar más rato al entrenamiento de fuerza que al body pump, ¿no? O a estar en casa sin hacer nada, ¿no? A usar esas pequeñas herramientas, ¿no?, para ir enganchando, y que vaya viendo poco a poco todo lo bueno que tiene ese entrenamiento de fuerza, ¿no? Sí, claro. Es el enganche para que poco a poco vayan viendo el gimnasio no como una situación agresiva, sino que vayan viendo que ahí se pueden hacer cosas, y llegas un poco a acuerdos, ¿no? Pues mira, vamos a hacer esto, pero en vez de hacer 1 hora hacemos media, y luego te vienes aquí y hacemos esto otro. O montas al principio, yo lo que he hecho con mi grupo de entrenamiento, yo entreno ahora mismo como a 24 personas, de las cuales 18 son mujeres. Uh-huh. Yo lo que hago, por ejemplo, ahora en septiembre, trabajamos fuerza, pero lo hago en forma de circuito, todos juntos, circuito pues del que yo hacía cuando era nadador. Me parece que nos hemos inventado ahora todo, y eso ya se hacía en los años 70, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo, pues ellas están juntas, se ríen, están viendo cómo lo hace una, cómo lo hace otra, y luego ya, a lo largo del año, ya les voy individualizando más, ya van haciendo más fuerza. Entonces, bueno, pues, al final te tienes que buscar las estrategias, claro, ¿no? Qué bueno. Ser un palo y decir, no, se hace esto o no se hace, pues te lleva a que te quedes sin gente entrenando, aunque esa mujer no tenga los beneficios que tendría que tener. Eso es, incluso empezar a entrenar en casa. O sea, si esa mujer va construyendo esa autoconfianza necesaria quizá para empezar a ir al gimnasio, pues por su cuenta, empezar a aprender a hacer los ejercicios en casa, sentadillas, flexiones, ejercicios más sencillos, y que luego ya vaya con esa base, ¿no? Tener en casa el material para hacer una media sentadilla para que sea fuerza máxima es complicado. Claro, pero tener una barra olímpica con 4 pesas de 15 kilos, de 10. No, claro, me refiero más al entrenamiento con ese peso corporal. O sea, estamos suponiendo una mujer que no entrene apenas. De hecho, lo hemos visto estos días, en la época de confinamiento, que mucha gente se ha puesto a hacer ejercicio en casa, en el salón, como si no hubiera un mañana. Claro, si al final todo eso sirve para ir enganchando, ¿no? Y que luego diga a la mujer, ostras, pues yo creo que ya me va a costar mucho menos ir al gimnasio, ¿no? Y empieza a ir, y ahí ya empieza poco a poco a poner esas cargas externas, ¿no? Sí. Esa sentadilla con barra y tal, pues joder. Conseguir que vaya con un grupo de amigas, o por lo menos con una amiga más. Es decir, la mujer es mucho más social. Entonces, no es tan individual de ir al gimnasio. Necesita algo que, pues si va con un par de amigas y tal, y se ríen, y pues ya está. Es mucho más fácil. Qué bueno.
Y bueno, luego, Alberto, también me gustaría preguntarte, porque antes has tocado una cosa muy interesante, que es eso, cómo el hombre a nivel hormonal es más plano, entre comillas, y la mujer fluctúa mucho más. Y sabemos que los estudios nos indican que en función la fase del ciclo menstrual puede ser más interesante, pues comer, por ejemplo, más hidratos o más grasas, o entrenar quizás más enfocado a alta intensidad, a cargas más altas, o por otro lado, quizá meter un ejercicio más aeróbico, ¿no? En función de esa etapa del ciclo menstrual. Pero bueno, al final sabemos que los estudios pues están hechos en una población determinada y que luego a niveles prácticos esto varía un montón en cuanto a la mujer, ¿no? Entonces me gustaría, pues eso, que nos aportaras un poco ahí tu experiencia, si ves algún patrón común en cuanto a la etapa del ciclo menstrual que normalmente la mujer suele estar más predispuesta a entrenar fuerza o bueno, en cuanto a nutrición, pues a comer más hidratos o más grasas. Me gustaría eso, conocer un poco tu experiencia, ¿no? Vamos a ver, el entrenamiento es individual, ¿vale? Y yo tengo un grupo de velocistas y seguramente ese grupo de velocistas o de fondistas, me da igual, unos harán 4 de 1000, otros 2 de 2000 y otro porque sé que por su cabeza no le va bien todo eso, pues va a hacer un 2000, 2 de 1000 y 2 de 500, ¿vale? Pero nunca voy a entrenar a los fondistas como a los velocistas. Es decir, nunca voy a entrenar a las mujeres como a los hombres. ¿Dentro de las mujeres cada una es un mundo y es individual? Sí, claro, pero tienen una serie de características que son generales a todas. Es decir, yo he entrenado a una ciclista que daba palmas con las orejas si la contrarreloj individual le tocaba en los 3 primeros días de regla porque volaba. Pero en los 30 años que me he dedicado al alto rendimiento es la única vez que me he encontrado una mujer que rendía mejor los días de regla. Entonces, lo que hubiera sido cretino por mi parte haber sido, no, tú eres mujer, esto es imposible, no, ella rendía mejor. Pues ya está, lo aceptas. Pero el 90% de las mujeres sí que tienen fases en las cuales rinden mejor y rinden peor. Por ejemplo, sabemos que la fase folicular, es decir, la que va de regla a ovulación, normalmente contamos a partir del 3er día de sangrado, que es cuando ya empieza a producirse el aumento del estrógeno, que es la hormona anabolizante, pues sabemos que a partir de ese momento en la fase folicular es cuando más hipertrofia hay sobre fibras rápidas, que es donde más asimilación hay del trabajo de fuerza máxima, que es donde más trabajo de fuerza rápida se puede hacer. Pero que en la fase lútea es todo lo contrario. Sabemos que en la fase folicular el índice insulínico está alto, por lo tanto los hidratos de carbono es una parte fundamental de la alimentación, mientras que en la fase lútea predomina el metabolismo de la grasa. Por lo tanto es donde hay que meter las cargas aeróbicas de intensidad submáxima, largas, etc. Hay un trabajo muy bonito del 2015 donde se cogía un grupo de mujeres que ya tenían experiencia de entrenamiento de fuerza, se coge un grupo de mujeres y durante 5 días a la semana hacen trabajo de fuerza máxima de piernas, de regla a ovulación. Otro grupo de mujeres hace lo mismo, pero de ovulación a regla. Y otro grupo de mujeres hace lo mismo que hacemos todos, 3 días a la semana, independientemente del ciclo menstrual, durante 4 meses. Al cabo de los 4 meses, el único grupo que no mejoró la fuerza de piernas es el grupo que hacía la fuerza de ovulación a regla. El segundo grupo que mejora es el de 3 días y el grupo que más mejora es el grupo que hace la fuerza de regla a ovulación, en la fase folicular. Luego, ¿tú no quieres ir al gimnasio que eres mujer? Pues te acabo de quitar 15 días de ir al gimnasio. Concentra la fuerza de la regla a la ovulación y luego simplemente con que vayas un día para mantener de ovulación a regla me vale, porque los beneficios de la fuerza los vas a obtener durante esa fase. Todo eso es lo que yo digo que hay que tener en cuenta, porque normalmente, con suerte, la mujer que ha tenido suerte, la entrenan como a los hombres. Con suerte. Cuando no, pobrecita, no hagas fuerza, te va a sentar mal, te van a salir dedos verdes de las orejas, no vas a poder tener niños, esto, no, puedes hacer, pero todo eso es lo que yo digo que hay que tener en cuenta. Entonces, siempre sale alguno diciendo, pero es que esto es muy individual, no todas las mujeres son iguales, es que no sé qué, ya. Pero es que los estudios hasta ahora con mujeres no se han hecho, punto 1. Punto 2. Cuando llegaba un estudio con una muestra de hombres y mujeres, a las mujeres se las quitaba porque eran pocas o porque era muy complicado. Los estudios que hay con mujeres hasta ahora hay muy poquitos hechos con determinación hormonal. Se calculaban las fases a ojímetro. Con lo cual,
Y entonces, luego, con otros estudios que se han hecho con mujeres solo se han hecho sobre un ciclo menstrual, y eso no vale. Porque una de las sorpresas que siempre me guardo cuando doy una charla de esta, siempre me guardo una sorpresa para el final. Y es que tú puedes tener a una mujer que hoy estaba muerta porque tenía la regla, te viene la siguiente regla y más o menos entrena, te viene la siguiente y más o menos entrena, te viene la siguiente y más o menos entrena, y te viene la cuarta regla y vuelve a no entrenar, está muerta. Y tú, cuando llevabas 3 reglas seguidas entrenando, tuviste la mala suerte de decirle, lo ves, María, si esto era que aquel día te sentó algo mal o no descansaste o no sé qué, pero la regla ya ves que es una tontería, llevamos 3 meses entrenando bien y no te afecta. Y llega el cuarto y le vuelve a afectar. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos efectos secundarios un ovario que otro. No es lo mismo que un ovario derecho que el ovario izquierdo. Los efectos son distintos y no son alternativos. No son izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Puede ser izquierdo, 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 y estás fastidiada y de pronto te vienen 3 de derecho y estás como una moto. Y no hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Ella sí lo sabe. Muchas de ellas notan que es el otro, el tonto, porque les molesta más, porque les duele más, porque están más deprimidas o por la razón que sea. Pero todo eso hace que los estudios con mujeres sean mucho más complicados. Y hay muy pocos estudios serios hechos con mujeres. Entonces, cuando me dicen, es que los estudios... Ya, pero hay que ver el estudio, la muestra, cómo se ha hecho. Pero mi experiencia con mujeres es que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y más en el alto rendimiento, que vas a una décima de segundo, te dan una medalla. Qué interesante, porque vamos, ya lo acabas de explicar tú, ¿no? Todo lo que puede influir, ¿no? Cada ciclo menstrual, que puede ser diferente, y es que encima de eso se le suma, como yo digo, lo que afecta ya de por sí, pues a tanto a un hombre como a una mujer. Pues el estrés que pueda surgir del trabajo, el estrés familiar, que hayas descansado mejor, peor, que hayas comido mejor o peor. O sea, al final, a todo lo que afecta a los hombres se le suma eso también de la mujer, y desde luego es un factor que no se puede dejar de lado, y muchos entrenadores lo hacen, ¿no? A mí me parece increíble cuando se deja algo tan importante como el ciclo menstrual de lado. Mira, 2 cosas. Una anécdota. Hace como 4 años estuve de tribunal en un TFM, y entonces el chaval había hecho una batería de test para medir la condición física en personas, no en deportistas, sino bueno. Entonces, una de las pruebas eran de flexibilidad, 2 de ellas. Y había 2 chicas. Y entonces, una de ellas, a lo largo de los test que había realizado, no había mejorado, ¿no? Había mejorado en todo, pero no en la flexibilidad. Entonces yo le pregunté, digo, ¿y tú has notado que tuviera pérdida de flexibilidad? No, no la tenía. Y entonces, ¿cómo explicas que no haya mejorado en el test? Entonces me salió con lo típico, ¿no? Pues los nervios, la tensión. Vamos a ver, ¿tú preguntaste en qué fase de ciclo menstrual estaba cuando hizo el primer test? No. Claro, sí. El primer test lo hizo en fase de ovulación o en fase lútea, que tienes como 1 centímetro, centímetro y medio más la mujer de flexibilidad que en la fase folicular, y el segundo test coincide en fase folicular, claro que no ha mejorado. Pero no ha mejorado por tu culpa, no por la de ella. O si vas a hacer una prueba de esfuerzo y no te preguntan en qué fase de ciclo estás, sabemos que las mujeres tienen un volumen expiratorio mucho menor en la fase lútea que en la fase folicular. Y cuando tú haces la espirometría, te dan un valor de espirometría. Y vuelves a hacerla dentro de 3 meses y te dicen que has mejorado o empeorado en función de algo que no saben si es verdad. Porque no te han preguntado si estabas en fase folicular o fase lútea. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Diríamos que hay 1000 variantes, ¿no? Ya dentro de la mujer y el hombre hay variantes. Después de la mujer hay variantes de gente de mujeres que sienten regla y las que no, de las que la sienten. A veces la sienten, a veces no. Después, en la parte del ciclo menstrual en la que te encuentres, si el sangrado lo hace, o sea, si lo hace de un ovario o lo hace de otro, o sea, realmente es impresionante todas las variantes que hay, y que a lo mejor muchos estudios no pueden alcanzarlo, ¿no? Porque si tú quieres tener un estudio que diga un resultado contundente, tienes que hacerlo con muchas mujeres que tengan las mismas circunstancias, ¿no? Me imagino. Y realmente la experiencia aquí dice mucho más, ¿no? Quizá, a lo mejor enfocándolo al tema de la mujer. No puedes dar una respuesta tan tajante. Hombre, la experiencia hace mucho, pero como ya os digo, hay unas pautas generales que más o menos se saben. Pues a que a la mujer no le afecte la regla, a lo largo de los años que va a tener la regla, en algún momento le va a afectar. Pues porque hay que tenerlo en cuenta. Luego, no hemos hablado nada de todo el tema de anticonceptivos, que eso es otro mundo. No hemos hablado nada del tema de entrenamiento en embarazo, que eso es otro mundo también. Hay muchas... lo que yo digo siempre, no es que las mujeres sean mucho... No, a mí me parece mucho más divertido entrenar a mujeres porque hay muchas más variantes a tener en cuenta,
y me ha ayudado a aprender muchísimo más de entrenamiento. Pues Alberto, has comentado el tema de la pastilla anticonceptiva y cómo afecta. Entonces, si quieres, coméntanos un poquito a nivel de rendimiento, cómo afectaría tomarla y también a nivel de salud, ¿vale? Esos dos puntos de vista. Los anticonceptivos ahora mismo, de última generación a nivel de salud, tienen los mismos efectos secundarios que pueden tener un gelocatil o una aspirina. Los primeros sí. Los primeros anticonceptivos, cuando se generaron a finales de los años 50, ahí sí, pero ahora mismo ya las dosis están muy aquilatadas, es muy difícil que tengas un aumento de peso descomunal y esas cosas, ¿no? Luego hay muchos anticonceptivos. Hay pastillas monofásicas, trifásicas, las bifásicas ya casi no se usan, hay anillos vaginales, hay DIUs con descarga hormonal, hay implantes, cada uno tiene sus efectos, ¿vale? Y cada uno tiene su intríngulis, ¿no? Pero bueno, de manera general sabemos que los anticonceptivos en deportistas de rendimiento pueden generar pérdida de consumo de oxígeno, disminución de enzimas anaeróbicas, pueden generar problemas respiratorios en esfuerzos máximos, pueden generar pérdida de la frecuencia cardíaca máxima, pueden generar pérdida de fuerza en la musculatura extensora, sobre todo en isométrico. Puede que no tengas todos esos síntomas, pero con que tengas uno o dos ya no puedes entrenar, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. El aumento de peso quizás es lo que más regulado tienen. Y hay otra cosa importante de los anticonceptivos, como curiosidad, que normalmente ni las mujeres lo saben. El anticonceptivo es un anovulatorio, es decir, no hay ovulación. Con lo cual, el anticonceptivo lo que te está dando es la carga hormonal que tú necesitarías como consecuencia de tu ciclo hormonal. Cuando tú dejas esa época de descanso de tomar el anticonceptivo y tienes un sangrado, no es una regla. Es que la propia pastilla lleva un producto que te hace sangrar. Es como si te hubieras hecho una herida, pero no es una regla. No hay cuerpo lúteo, no expulsas nada, expulsas sangre. Es como si yo me hago una herida en el antebrazo y durante 6 días sangro, ya está. Pero no es una regla. Con lo cual, todos los problemas de ovulación se quitan. Con lo cual, un efecto beneficioso es que previenen la rotura del cruzado anterior. Aquellas jugadoras, se ha visto sobre todo en equipos de fútbol femenino, aquellas jugadoras de equipos de fútbol que toman anticonceptivos hormonales tienen menos rotura de cruzado anterior que las que no lo toman. Previene la rotura del cruzado anterior porque quita la ovulación, quita los picos de estrógeno y de relaxina, ¿vale? A nivel de rendimiento sí mejoraría, me imagino, porque no tienes esa montaña rusa hormonal. Y si tienes pérdida de consumo de oxígeno, no mejora el rendimiento. Si tienes pérdida de fuerza en la musculatura extensora, no tienes mejora de rendimiento. Yo he tenido una deportista que tomaba anticonceptivos para regular el ciclo para llegar a la competición y tuvimos que dejar de tomarlo porque no podía entrenar. No pasaba de 170 pulsaciones, el gemelo no impulsaba cuando hacía el apoyo del pie para la carrera, el tríceps no impulsaba en la natación y tuvimos que dejar de tomarlo. O sea, que en beneficio-riesgo, ¿cuál sería tu punto de vista del uso de...? Individual por completo. Puede haber a una que vaya como una rosa con el anticonceptivo y otra que vaya fatal. Puede ser que a una le siente bien el trifásico y otra el anillo vaginal. Hay que ir jugando. Por eso nunca puedes empezar a tomar un anticonceptivo. Si tú lo que quieres es regular la regla para una competición, no puedes empezar a tomar el anticonceptivo el año de los Juegos Olímpicos. Tienes que empezar a tomarlo 2 años antes para probar cuál es el que tienes que tomar. Bueno. Y Alberto, ¿tú crees que hay un consumo excesivo por parte de las mujeres de las píldoras anticonceptivas? Me explico. Antes sabemos que, bueno, esto se recetaba, yo creo, mucho menos frecuentemente y al menos se pautaban ciertos descansos, tal, pero yo creo que hoy en día se toma ya no solo por mujeres de alto rendimiento, tal, sino una mujer cualquiera. Yo creo que hay un abuso de estas píldoras, de esta píldora anticonceptiva, sobre todo muchas veces orientado a paliar síntomas relacionados con la menstruación, el dolor menstrual, incluso síntomas premenstruales. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? A ver, esto es como todos los medicamentos. Si te lo pauta el médico, bien está. Ya está. O sea, si el médico te pauta y llevas 10 años tomando el anticonceptivo, pero el ginecólogo sigue diciéndote que lo tomes, pues ya está. Los anticonceptivos también se toman para regular algunos problemas que tiene la mujer, como el síndrome de ovario poliquístico, síndrome premenstrual, etc. Eso es el ginecólogo el que tiene que decidir. Por otro lado, el anticonceptivo como concepto base, que es para no tener niños y poder hacer lo que yo quiera y no quedarme embarazada, ahí cada una es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Otra cosa es
cuando llegamos al anticonceptivo como tratamiento para regular el ciclo para llegar a la competición, ¿vale? Ahí sí que tienes que tener la ayuda de un ginecólogo que entienda de mujeres y entienda de deporte, y que muchas veces se regula hay veces que se regula por la pastilla del día después, no por anticonceptivos. Te quitas los efectos secundarios de los anticonceptivos durante la etapa de entrenamiento, pero cambias la regla para llegar a la competición en tu fecha buena. Pero eso lo hace el ginecólogo, cosa que este verano es raro, pero a lo mejor algún verano anterior sí que muchas adolescentes han tomado la pastilla del día después mucho más que una deportista de alto rendimiento, y además porque han ido a la farmacia, pues estaban muy asustadas y se lo tomaban, ¿no? Pero el anticonceptivo en sí tiene que estar regulado por el médico, como cualquier medicamento. El tomártelo porque así te quitan los problemas porque tú lo has decidido como mujer, no tiene sentido, como no tiene sentido tomarte un antibiótico. Claro, Alberto, o sea, yo eso estoy totalmente de acuerdo, pero pienso que hoy en día puede ser por las propias características de la consulta médica, ya sea el médico de cabecera o el ginecólogo, ya estamos hablando de la píldora anticonceptiva, ¿no? Pero bueno, también muchas veces se pauta el típico ibuprofeno, paracetamol, para, por ejemplo, ese dolor menstrual. Y yo lo que me gustaría centrarme sobre todo es vale, sí, te lo tiene que mandar el médico, y si te lo manda, te lo tienes que tomar. Pero muchas veces se olvida toda esa parte que tiene que ver con los hábitos, que muchas veces son realmente el causante de que el ciclo pues no esté bien regulado, o haya un montón de sintomatología, ya venga por gestión del estrés, por mala alimentación, por falta de ejercicio físico, por el exceso de grasa corporal. Entonces, ¿no crees que se debería empezar a empoderar mucho más a la mujer también por parte del médico, incluso del ginecólogo, ¿no? El incidir mucho en esos hábitos y no solo depender de una pastilla como único elemento para solucionar este tipo de problemas? Hombre, por supuesto. Y sabemos que los síntomas del síndrome premenstrual, por ejemplo, con actividad física ligera, tranquila, pues tipo carrera tranquila, nadar un poquito, hacer un poco de bici, un poco de yoga, pilates, etcétera, pues descienden mucho los efectos secundarios, o sea, los síntomas del síndrome premenstrual, pero normalmente eso no se tiene en cuenta. Entonces, bueno, pues depende, claro, esto es como todo. Yo he ido a un ginecólogo con una deportista para regular el ciclo menstrual para la competición, y entonces le ha dicho, pues mira, ponte esto del anillo vaginal, y tú le preguntas y dices, bueno, ¿y esto? Dice, no, esto se llama Nubarrin, cuando llegues a casa lo metes en Google y ya te dice un poco tal. Pues ya te quedas mosqueado, ¿no? Y cuando sales de la consulta llega el ginecólogo y le dice a ella, oye, fulanita, pero tú y yo sabemos que esto muchas veces es la excusa que vosotras ponéis. Y, bueno, pues mira, pagas y te vas, pero ya no vuelves, claro. Hasta que no encuentras un ginecólogo que de verdad entiende, que sabe y trata de regular todo eso. Pero vamos a ver, ¿tú cómo comes? Claro, que si estás comiendo patatas fritas, ganchitos todos los días, pues chicas, que claro, que ya no es un problema de síndrome premenstrual o de dolores o de molestias, tienes un problema en tu vida que bebes mucha Coca-Cola se me olvidaba antes, la bebida el aumento de bebidas con carbónico añadido tiene un efecto directo sobre la osteoporosis en zona lumbar. Ahora mismo en mujeres la recomendación general es como mucho una lata de Coca-Cola a la semana, sea con light, cero o con sabor a chorizo o a morcilla, porque tiene incidencia sobre la osteoporosis en zona lumbar, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Pues todo eso, claro, hay que regularlo, pero es difícil todavía encontrarte médicos o profesionales de cualquier otra que no vayan a lo suyo, que vayan a lo suyo. Bueno, eso sería lo ideal, claro. Claro, al final tenemos esa visión de lo que sea pastilla, porque un poco también el sistema está organizado ahora mismo de esa manera. Pero yo creo que al final, yendo a la raíz del problema, casi todo está en el estilo de vida. Y una cosa que, por ejemplo, estamos viendo en este curso que comenté al principio, que estamos haciendo entrevistas a un montón de profesionales, también chicas, tal, es que el estrés tiene muchísimo que ver también en todo esto. También incluso con la pérdida de la regla. Eso lo sabrás tú más que de sobra. El estrés incide directamente sobre la conexión del hipotálamo con la hipófisis. Entonces hace que se corte. Al cortarse esa conexión, desaparece la regla. Pero no es un problema físico ni fisiológico, es un problema de estrés que se ha cortado. De hecho, hay muchas deportistas que pierden la regla previo a una competición por el estrés que les genera la competición. ¿No? Porque, entonces, bueno, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo eso, por ejemplo, lo he vivido porque siendo entrenador de equipo olímpico,
les fastidia mucho a los médicos, a los fisios y demás cuando lo digo, pero el que manda soy yo, el entrenador. Y yo me reúno con el grupo, con el médico, el biomecánico, el fisiólogo, o sea, el fisioterapeuta, el psicólogo, y yo me pongo allí, fulanito, ¿qué le pasa? O fulanita, ¿qué le pasa? Esto, y yo le digo al médico lo que hay que hacer. Luego él verá cómo lo hace. Dice, yo, fulanita tiene un problema de hierro, ya, pero yo no puedo dejar de entrenar, súbele el hierro. Tú eres el que le tiene que subir el hierro, pero yo tengo que seguir entrenando. Tú eres el que coordina todo ese equipo. Entonces, hay que tener en cuenta todo lo que está en relación a la vida, claro. Claro, yo es que, vamos, mi punto de vista, está claro que al final el alto rendimiento, pues oye, a veces conlleva tomar decisiones rápidas, que lo mismo quizás no sea lo mejor para el deportista, pero porque lo que va buscando es eso, el rendimiento. Pero personalmente pienso que es mucho más adecuado, por ejemplo, una mujer que pierda, que suele perder la regla por ese estrés precompetitivo, veo mucho más adecuado quizás enseñar a gestionar ese estrés con diferentes herramientas a nivel psicológico que, por ejemplo, mandarle una pastilla que simplemente le regule, ¿sabes? Pero eso hay que hacerlo con un psicólogo que sepa de mujeres y de deporte. Claro, claro. Que no se me limite a que le lleve al despacho a hacerle un POMS, para que luego me digas que está muy nerviosa por la competición, eso ya lo sé yo. No, claro, herramientas prácticas. Vente a la piscina a las 6 de la mañana a ver cómo entrena. Ay. Y vente luego por la tarde a volver a ver cómo entrena esa nadadora que hoy está haciendo 20 kilómetros de natación. Me ha encantado eso es lo que necesito del psicólogo. Me ha encantado eso que has dicho, porque es verdad que tenemos esa visión del psicólogo en la consulta y nos la hemos ganado a pulso, y es que el psicólogo debería estar ahí a pie de campo con el deportista, viviendo su día a día igual que el entrenador. O sea, debería ser una pieza más igual que el entrenador, que realmente viera en qué situaciones se enfrenta y no que llegue, en este caso la chica, a la consulta, ahí 45 minutos una vez al mes, y le diga, pues es que tal, y te diga, Alberto, es que está nerviosa. Bueno, no. Tiene que estar ahí a pie de campo o a pie de piscina, en este caso, por ejemplo, y que vaya viendo, ¿no? Que vaya viendo cómo se encuentra la deportista en determinados momentos, evaluar sus emociones, sus pensamientos y dar herramientas que pueda aplicar ya no solo para la competición o precompetición, sino en su día a día, que le ayudan a gestionar ese estrés y que al final no acabe repercutiendo, acabe siendo incluso positivo para el rendimiento y también para su salud. Claro. Qué bueno. Bueno, Alberto, y luego otra cosa bueno, dale, Quique. Nada, yo iba con las preguntas finales, pero haz la última. Es que creo que a esto le tenemos que también preguntar a Alberto, y es que, bueno, sabemos que normalmente lo que se suele decir a una mujer cuando tiene la menstruación, bueno, lo que se suele usar es el tampón, por ejemplo, y ya está. Y sabemos que muchas mujeres pues no se encuentran, desde luego, nada cómodas con ello, que encima también tiene ciertos, por así decirlo, ciertas problemáticas, ¿no? A la hora de lo que es el uso del tampón, y me gustaría conocer tu experiencia un poco en este sentido y también sobre el tema de la copa menstrual. La copa menstrual sabemos que quizá hay una falta de conocimiento total sobre ello, pero sabemos que es mucho más respetuosa con lo que es pues la vagina de la mujer y que, bueno, tiene muchos menos, por así decirlo, efectos secundarios cuando se aprende a poner bien en comparación con los métodos tradicionales, ¿no? Y desde luego, chicas que hemos entrevistado, cuando se aprenden a usarlo, desde luego a nivel económico y a nivel de rendimientos que ni lo notan. Entonces me gustaría un poco conocer aquí tu experiencia en este sentido y si crees que la copa menstrual se debería promocionar más. A ver, yo experiencia en este sentido no tengo porque todas las mujeres que yo he entrenado no la han usado. No, siempre han usado tampón, ¿vale? Sí que he leído, sí que lo conozco y también conozco opiniones contrarias, ¿no? Pero tampoco es tan higiénico, tampoco hay que obligas a mantener una cierta higiene de esa copa, el cambio, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido poco te puedo decir. Ahí yo en el caso de que tuviera una mujer que me dijera que usa la copa, si ella se encuentra a gusto y no le molesta, no me voy a meter. No me voy a meter. ¿Ves? Esta es una de esas preguntas que me decís antes. Si sabe o no sabe, pues chicos, de esto no me lo sé porque no he tenido nunca una mujer que lo usara y me haya dicho, pues mira, me va mejor, me va peor, me molesta más, me molesta menos, ¿no?
Vale, no, esto también es muy interesante porque yo creo que se promociona muy poco y porque al final la copa menstrual, pues eso, bien utilizada y sobre todo manteniéndola limpia y tal, puede durar bastantes años y sabemos que creemos que hay ciertos también intereses a nivel económico porque, bueno, sabemos que una caja, pues, por ejemplo, de tampones te puede valer X, pero es que comprando esa caja durante 4 meses ya ha superado el precio que te valdría una copa que te puede durar lo mismo 6, 8 años si la limpias y la tratas bien. O sea, habría que luchar también por bajar el IVA de los productos íntimos femeninos. También, desde luego. Al final pero bueno, yo creo que hemos hablado, aquí han salido 2 puntos muy interesantes, es también el empoderar más por esa parte de hábitos, ¿no? De gestión del estrés y tal, y también el dar a conocer un poco eso, ¿no? La copa menstrual, porque yo creo que está ahí y que es algo que se debería empezar a mencionar más y que, no sé, pero pienso que a nivel de rendimiento también incluso podría ayudar a algunas mujeres. Intentaré informarme a ver cuántas deportistas hay que la usen. Muy poquitas, por eso precisamente, es por lo que te quería preguntar. Ahora mismo no conozco. Desde luego, de las que yo he entrenado, no. Pues Alberto, pasamos a las preguntas finales, que son secretas y no se las decimos a ningún invitado. Vale, déjame un momento hacer una incidencia solo. Vale. Con los TFGs y TFMs que he dirigido y una tesis que estoy dirigiendo, siempre he hecho una encuesta. En esa encuesta, más del 85% de todas las mujeres reconocen que hay fases de ciclo menstrual donde se encuentran mejor y fases donde se encuentran peor. Y las tienen perfectamente identificadas. Pero luego les preguntas si cambian algo de su rutina de entrenamiento y el 90% te dicen que no cambian nada. Alucinas. Y luego la otra pregunta que he hecho en todas esas encuestas es, y tu entrenador te pregunta, más del 95% me dicen, ni lo tiene en cuenta ni me pregunta. Entonces, pues eso es algo para reflexionar para ellas y sobre todo para los entrenadores que estén con mujeres. Yo entiendo que un chaval que acaba de salir de la carrera y que se enfrenta a un grupo de mujeres de 30 y tantos años, pues les doy cierto corte llegar allí a la señora y preguntarle, oye, ¿y tu regla? Porque no, pero a medida que vaya pasando el tiempo y que vayan entrenando y tengan confianza, pues le tienes que preguntar. Le tienes que preguntar cómo es la regla, hay que saberlo. Es tu obligación como entrenador o entrenadora, totalmente. Es una obligación, claro. Totalmente, sí. Genial. Qué buena reflexión. Esos datos reflejan la realidad puramente. Bueno, preguntas a mí no me habéis dicho, eso no me habéis dicho y íbamos a hablar de fuerza, o sea que estas que vienen ahora tampoco. Pero bueno. Todavía más adelante. Bueno, la primera, esta seguro que sabes responderla, Alberto, y es que, ¿qué hábito le recomendarías que tú aplicas en tu día a día? ¿Qué hábito le recomendarías a esa persona que nos está escuchando y que quiere mejorar un poquito más su vida? Que haga deporte, que haga ejercicio físico. Y dentro de ese ejercicio físico que combine trabajo de aeróbico con trabajo de fuerza, pero que no se olvide de la fuerza. Tampoco hay que darle la importancia que se le está empezando a dar a la fuerza, que parece que solo existe la fuerza. Eso es, tenemos que irnos a los extremos siempre. Qué Venga, bueno. La otra pregunta es, Alberto, ¿qué destacarías de ti a nivel personal o a nivel profesional que te diferencie un poco del resto? Esa es muy difícil. Hablar de uno mismo y echarte flores es muy difícil. Hombre, de esto que estamos hablando clarísimamente, que soy de los pocos que habla de entrenamiento de mujer y de aspectos específicos de la mujer y que como me gusta mucho, pues lo he estudiado mucho. De hecho, ayer justo, y esto es primicia del podcast, ayer justo acabé la corrección de mi primer borrador del libro. Todavía le faltan 2 correcciones o 3, pero bueno, el primer borrador ya está. Sí. Ya están todas las páginas, está todo hecho, ¿no? Ahora hay que darle la corrección. Y luego, lo otro que destaca, que me gusta lo que hago. Que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta decir. Yo no voy a trabajar. Yo cuando voy al INEF a dar clase no voy a trabajar. Voy porque me gusta. Y la relación con los alumnos intento que sea lo más fluida posible. Siempre te encuentras alguno que es un poco más así y a ese le paras, pero lo normal es que me preocupe por los alumnos y que, pues bueno, yo creo que mi relación con los alumnos, no sé si dando las clases soy bueno o malo, no sé si aprenden o no aprenden, pero yo creo que mi relación con los alumnos en general es buena y eso a mí me gusta. Y bueno, la última pregunta, Alberto, que la hacemos a todos los invitados, es la siguiente. ¿Qué has aprendido durante los últimos meses? Y si quieres puedes incluir ahí la cuarentena,
Ya puede ser un libro, ya puede ser una herramienta, un autor, algo que puedas compartir aquí con nosotros. Pues mira, he aprendido bastantes cosas precisamente de enfrentarte a situaciones de tensión psicológica. He aprendido que hay que intentar dejar de ver la tele muchas más veces de lo que lo hacemos. He aprendido que las redes sociales sirven para lo que sirven, que hay que tener cuidado con ellas. Y a nivel de esto, por ejemplo, pues me he encontrado un artículo que hablaba de cómo en las gimnastas se pierde el equilibrio durante los días de ovulación, con lo cual hay que tenerlo en cuenta en los entrenamientos y demás. Bueno, pues y al final he cumplido 60 años durante la pandemia, el 11 de junio cumplí los 60, y a lo largo de los 60 he aprendido que la vida hay que vivirla. Que la vida hay que vivirla y que una vez que te enfrentas a los 60 dices, pues es que hay muchas cosas en mi vida que no me interesan. Entonces, me he propuesto seriamente a partir de septiembre desprenderme de muchas cosas y muchas personas que no me aportan nada, porque ya con 60 ¿qué más me da? Ya. Entonces, bueno, mi recomendación general, luego si me dais un correo electrónico os lo mando. Cuando hice la última clase este año, como ha acabado, le mandé una carta a los alumnos y les decía que fundamentalmente hicieran lo que les gusta en la vida, que se dejaran de pamplinas y que hicieran lo que les gusta y que la vivan, que la vivan. Que nos ha venido una pandemia, pero te viene un accidente y se te acaba. Pues, la verdad es que bueno, yo creo una reflexión brutal. Muchas veces también tendemos a hacer esas cosas, ¿no? Que las hacemos por cumplir con los demás, tal, pero que realmente no nos apetece. Y oye, que alguna vez se puede hacer, pero que no sea la norma, ¿no? Que no sea la norma, porque luego llegan estas situaciones y, como tú has dicho, y al final te arrepientes de todas las cosas que realmente tenías ganas de hacer y no has hecho. Ya, bueno, no habéis sido alumno mío ninguno. Este año yo creo que tendremos la suerte. Sí, bueno, pues entonces no lo cuento, no, por eso es sorpresa. Vaya. Bueno, nos quedamos con lo de tu libro, que yo creo que eso ya ha sido bastante un buen anticipo. Eso es, pues bueno, yo creo que esa reflexión ya nos da para terminar el podcast con broche de oro. Y bueno, Alberto, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber un poquito más de ti, sobre tus proyectos, que le ha interesado sobre todo el tema de la mujer? ¿Cuáles son tus coordenadas que la gente te encuentre? Bueno, yo en Instagram, que es ahora mismo donde más activo estoy, durante la pandemia colgué varios vídeos hablando de menopausia, hablando de ejercicio físico y demás, que es agarbasn, @agarbasn, ahí me pueden encontrar. Bueno, no te lo vas a creer, Alberto, pero te estoy siguiendo porque yo pensaba que no tenías. Te estoy siguiendo ahora mismo. Twitter es lo mismo, pero con un 1, agarbasn1. Y luego pues voy poniendo por ahí cosas en YouTube y cosas de esas. ¿Y del proyecto que tienes sobre mujeres en INEF? ¿Algo que pueda la gente Bueno, nos preocupa sobre todo el que entran pocas mujeres. No que entren, porque si fuera que entran, sería un problema de los baremos. El problema es que no se presentan, ¿vale? Estamos en el 18%. El INEF de Granada es dramático, lleva 2 o 3 años con el 8% de mujeres. Entonces yo, hablando con el decano, con Vicente, lo que hemos hecho se va a hacer una comisión, bueno, ya la estoy formando, para empezar a poner, pues por ejemplo, en la página del INEF que aparezcan de vez en cuando vídeos con profesoras, con alumnas, explicando un poco desde todos los ámbitos, ¿no? No solo del deporte, sino de la salud, de la gestión, de la enseñanza, dar referentes de mujeres. Mira, yo llevo en un instituto 15 años y me lo he pasado fenomenal y le doy clase a los chavales y a los chicos y a tal. Ese tipo de cosas, hacer un vídeo para poder mandar a todos los institutos para que lo vean las chicas, hacer una jornada de puertas abiertas para las chicas del INEF. En fin, hay varias ideas que se irán poniendo en práctica, sobre todo a partir de enero. Pero la idea es conseguir en 3-4 años estar por lo menos en el 30% de mujeres. Fíjate, una cosa curiosa es que, y es la excepción totalmente, pero en nuestra clase precisamente yo creo que rondaremos al torno al 40% de mujeres, pero cuando vemos en las otras clases, vemos que lo mismo hay 3 o 4 con suerte, en clases del mismo 30 personas. O sea, que es algo que definitivamente, como tú dices, hay que cambiar. Y además que se ha perdido, porque cuando hagáis vuestra fiesta de graduación y se entregan los diplomas a los que hacen 25 años,
veréis que en todos los grupos que suben a por el diploma, que suelen ser de grupos de 5, siempre hay 2 o 3 mujeres. Y cuando subís vosotros, hay muchísimos grupos de 5 hombres. Muchísimos. Pues se ha ido perdiendo. Hay que ver por dónde tiramos. Hay que fomentarlo y bueno, Alberto ahí va hasta la cabeza y seguro que si vemos ese cambio positivo, Alberto tiene ahí algo que ver. Así que bueno, como siempre decimos, muchísimas gracias si os habéis quedado hasta este punto del episodio. Nos ayudaréis mucho si le hacéis un pantallazo en vuestro móvil, ordenador, cuando lo estéis escuchando, a la plataforma, en YouTube, en Spotify, iVoox o Apple Podcast, y lo subís a vuestro propio Instagram y nos etiquetáis, en este caso a mí, que yo soy Quique Carmona, me podéis encontrar en Instagram como @QuiqueCarmonaSalud y a Sergio como @SergioCruz_salud y por supuesto a Alberto. Y nada, de verdad, muchas gracias a todos y todas, sobre todo en este dedicado a todas. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alberto. Chao.